Soy Boyardo Salmón, director en GEVESA, y estamos hoy en esta interesante plática sobre inteligencia artificial. Mi experiencia y pasión por la inteligencia artificial empezó hace algunos 2 años, cuando, escuchando a líderes de opinión al respecto como Ray Kurzweil o Peter Diamandis del Singularity University, empezaron a hacer predicciones de futuro, y al investigar cuál era su tasa de acierto, pues resulta que este señor le atinaba el 86% de las predicciones de futuro, y ese dato me llamó muchísimo la atención. Entonces, al ver cómo era su metodología para hacer las predicciones, pues resulta que usaba simplemente matemáticas para ir haciendo sus predicciones hacia adelante en base al comportamiento pasado, simplemente digamos una extrapolación matemática hacia el futuro de lo que iba a suceder. Y ahí me di cuenta que el mundo iba a cambiar de manera radical en los siguientes pocos años. Al adentrarme en el tema, lo primero que me hizo el clic fue el potencial para cambiar el mundo de manera radical. Cómo hacemos las cosas, cómo se genera valor económico en el mundo, cómo nos comunicamos, va a tener un impacto tremendo y un cambio. Y lo que suele ser un debate es en qué tiempo. Y ahí es donde irte con los datos y hacer extrapolaciones matemáticas te sirve para que no te sorprendan los cambios. Es increíble cómo nos sorprenden los cambios, porque nuestro pensamiento naturalmente es lineal. Está nuestro cerebro cableado, no es nuestra culpa, así nos hizo Dios, estamos cableados para tener un pensamiento lineal, porque todo el mundo físico alrededor de nosotros se comporta de manera lineal. Pero el cambio en la tecnología es exponencial. Si vemos, por ejemplo, la ley de Moore, que es que la capacidad de cómputo se duplica cada año, o el mismo cómputo se va a la mitad de costo cada año. Esta ley, que se ha mantenido constante durante muchísimos años, desde la invención del transistor, te permite hacer extrapolaciones de futuro y decir, bueno, ¿qué va a pasar el siguiente año? ¿Qué va a pasar el siguiente año? Obviamente no es al 100%, pero pues como Ray ya lo demostró, al 86%. El problema es que como los humanos no estamos cableados para pensar de manera exponencial, nos sorprenden los cambios. Y cada año estamos, ¿cómo es posible que esto ya sea alguna realidad? ¿Cómo es posible que esto ya se esté haciendo de esta manera? Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar radicalmente y entrarle al pensamiento exponencial en lugar del pensamiento lineal. La mayor oportunidad definitivamente es hacer mucho más en este cambio, en esta transformación que, insisto, la mayoría de las personas lo ven mucho más lejos. Para eso te voy a poner un ejemplo. Ahora en diciembre OpenAI acaba de presentar el modelo O3, y este modelo O3 ya es más inteligente que la mayoría de las personas en el planeta. O sea, ya estamos en ese momento. Todavía no se libera, se supone que se libera a finales de enero, pero deberíamos de estar pensando en cómo implementarlo ya. Es como si me dijeran, oye, pues aquí te voy a entregar un motor. Entonces, ¿cómo vamos construyendo el carro que va a ser el vehículo de ese motor? El cambio en todas las organizaciones humanas es hacia poder hacer lo que a veces no pensamos que era posible, o lo que no nos imaginábamos que íbamos a poder lograr, porque pues hay muchas barreras de cuellos de botella, a lo mejor financieros, o de personal, o de capacidad intelectual. Inclusive todas esas barreras se van a ir rompiendo, entonces podemos aspirar a lograr muchísimo más con lo que ya tenemos, o con un poco más. Ese tema es muy apasionante, porque hay personas que desgraciadamente van a pensar en cómo hago lo mismo con menos, y eso también lo va a hacer factible la inteligencia artificial. Pero creo que es una visión a lo mejor muy limitada, o muy hasta mediocre, se pudiera decir, porque cuando puedes hacer mucho más con lo mismo, ¿para qué te limitas a hacer lo mismo con menos? Entonces creo que se trata esta revolución de empoderar a las personas, empoderar desde a los líderes, pero empoderar a todos los miembros de cualquier organización, para que podamos hacer muchísimas más cosas más interesantes. En esa liberación, pongámonos a pensar cuántas actividades no son rutinarias, aburridas, son repetitivas. Todas estas actividades ya no necesitamos hacerlas, las podemos automatizar, se las podemos dejar a la inteligencia artificial para enfocarnos a qué, a lo que agrega valor, a lo que hace que la aguja se mueva, a lo que hace la diferencia, a lo que nos lleva a un mejor futuro. Se trata de construir un mejor futuro empoderándonos con esta tecnología que nos va a ayudar a llegar a ese futuro mucho más prometedor. El mito más recurrente es que nos va a reemplazar, y es un mito porque no es la inteligencia artificial la que te va a quitar tu trabajo. Es alguien que usa inteligencia artificial el que te va a quitar tu trabajo.
Si tú diriges una empresa, no es la inteligencia artificial el que va a quebrar tu empresa, es una empresa que usa inteligencia artificial la que te va a quitar a tus clientes. ¿Por qué? Porque van a ser mucho más eficientes, van a dar mucho mejores precios, mucho mejor servicio. La capacidad de poder hacer más se multiplica. Entonces no vas a poder competir ni como individuo ni como empresa con alguien que sí se empodera con la inteligencia artificial. Y ahorita que decías del miedo, es un camino que todos vivimos. Son como las etapas de un duelo o de cualquier proceso psicológico. Cuando descubres la IA, lo primero que haces es que cuando te cae el 20 dices, a ver, esto va a pasar. Oye, pero no quiero que pase, no me gusta, me da miedo. Eso es irrelevante. O sea, cómo nos sintamos al respecto es irrelevante porque va a suceder. Entonces, cuando ya haces las paces con el hecho de que va a suceder, te guste o no, quieras o no, te dé miedo o no, ok, ya hice las paces con eso, ahora ¿cómo reacciono y qué hago al respecto? Ahí viene la clave. Entonces todos tenemos que pasar por este proceso de decir, lo niego, no es cierto, no está pasando, me asusta, me da mucho miedo, ¿qué va a pasar? Oye, uno de los miedos por los que yo atravieso de repente es, pues, ¿qué van a hacer mis hijos? ¿Qué van a estudiar? Las universidades como hoy existen van a dejar de existir. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es todo ese proceso y esos miedos, entre más rápido lo vivas, más rápido vas a estar del otro lado de tu proceso y decir, bueno, ok, ya pasé por las etapas que debía de pasar, ahora paso a actuar. ¿Qué hago con la información que tengo? ¿Qué hago con lo que sé que va a suceder? Y cómo este cambio lo hago que funcione a mi favor, porque va a suceder. Y no solo a mi favor desde un punto de vista egoísta, al favor de la humanidad. Porque aprovecho para decir, con las redes sociales, pues ya está muy claro que la cagamos, creo que no lo hicimos bien en muchos aspectos. Creo que nos trajo más perjuicios que beneficios y en esta tecnología no la podemos regar. Tenemos que hacerlo bien, tenemos que generar un beneficio palpable para todos y que realmente nos dé una mejor vida a todos los seres humanos. El hype en el corto plazo es siempre más grande y a largo plazo es más chico. Lo típico es, bueno, y si es tan maravilloso, ¿por qué no ha cambiado el mundo? Bueno, porque la implementación toma tiempo. Hay una inercia en el mundo de cómo hacemos las cosas. Todos venimos a trabajar y estamos acostumbrados a hacer lo mismo. Entonces, de aquí a que te das cuenta, que empiezas a usar las herramientas, que encuentras casos de uso útiles, todo eso toma tiempo, ¿no? Y es un cambio cultural. El hype está sobre reaccionado o sobredimensionado en el corto plazo y está al revés. En el largo plazo no estamos dimensionando el cambio que viene a corto plazo. Y este es el tema central. En el 2025, que ya tenemos estos modelos que son más inteligentes que el 95% de las personas, ¿en qué? En matemáticas, física, química, código. Ya están los benchmarks famosos, las pruebas que te dicen, oye, ya le gana al 97% de los programadores del planeta. ¿Eso qué significa? Pues que hacer código ya no va a ser una tarea como la conocíamos antes, ¿no? De escribir código. Ya es una tarea que si no la haces con inteligencia artificial, pues cualquiera te va a ganar. El punto es que el cambio es ahorita, o sea, no nos podemos esperar. Hay gente que está en este pensamiento de decir, bueno, me voy a esperar a ver qué pasa y luego actuar. El problema de esto es que el cambio va a venir tan rápido que ya no vas a alcanzar a actuar. De hecho, es increíble cuando ya estás conectado y estás enchufado con esta información. La velocidad a la que cambia es increíble, es una curva hiperexponencial. ¿Por qué? Porque tenemos varias curvas exponenciales convergiendo al mismo tiempo, donde es el cómputo, pero es los datos y luego es la energía, y todas estas curvas hiperexponenciales o exponenciales, perdón, hacen una curva hiperexponencial, donde la inteligencia artificial mejora entre 5 y 10x cada año. Entonces imagínate tú, si entre 5 y 10x vas en el 2025 y en el 2026 otros 5 y 10x, ¿a qué vamos a llegar? Y esa es la parte donde tenemos que decir, el actuar es ahorita, es hoy. No hay un día que perder, no podemos perder un solo minuto en podernos adaptar a la nueva realidad de cómo va a funcionar el mundo. En 2 o 3 años, sin duda, todo lo que es trabajo de escritorio y de computadora se va a automatizar tremendamente. E insisto en el tema, no es que se deba de usar para reemplazar, sino que la capacidad de una persona se va a multiplicar por 10 o por 100. Los mismos talentos que ya tenemos se van a multiplicar.
todos estos trabajos van a pasar a ser sin un cuello de botella, sin una restricción de capacidad. Si tú dices, oye, yo hago código, bueno, pues vas a poder hacer 100 veces más código. Hoy en día, por ejemplo, de hace un año a hoy, ya la programación es el doble de productiva en la empresa. ¿Por qué? Porque tiramos código con inteligencia artificial. Hay frameworks que utilizan motores de IA que están entrenados exclusivamente para tirar código, en donde puedes desarrollar aplicaciones de manera rapidísima. Y así como este ejemplo, pues hay muchos, ¿no? Los casos de uso son ilimitados. De hecho, yo te diría que quien esté cuestionando todavía el retorno a la inversión de la inteligencia artificial está haciendo las preguntas equivocadas. Las preguntas que debemos de hacernos es ¿cuál va a ser el propósito? ¿Cómo va a cambiar nuestro por qué hacemos las cosas? Esas son las preguntas que debemos de estarnos haciendo. Los casos de uso reales, productivos y rentables son ilimitados. Te doy dos ejemplos muy claros. En el departamento de servicio al cliente, cada semana mandábamos a cada cliente el listado completo de los pedidos que tenía cada cliente con nosotros en la planta. Y esa tarea, como son muchos clientes y muchos pedidos, entre extraer la información del sistema, ordenarla, organizarla, ponerla en cada correo para cada cliente, le tomaba al equipo 4 horas a la semana. Después de hacer agentes de IA automáticos que extraen la información de la base de datos, oye, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo conecto la IA con mi base de datos? Pues todo esto es justamente lo que hay que aprender. Tienes un orquestador de agente, tienes el motor de IA y por API conectas a tu sistema, tu ERP, MRP, CRM, extrae la información, la ordena, la pone en un Excel, extrae la tabla, la pega en el correo, le escribe al cliente con su correo, su nombre, buenos días, perfectamente humano, ¿verdad? La conversación, y manda pues alrededor de 50 correos a la semana extrayendo la información, ordenándola, organizándola, y eso nos ahorra 4 horas a la semana a un equipo de 3 personas. 50 correos a la semana extrayendo la información, ordenándola, organizándola, y eso nos ahorra 4 horas a la semana a un equipo de 3 personas. Aumenta la calidad. ¿Y qué pasa con ese tiempo que libera? Todas esas cosas que decimos siempre es que no tenemos tiempo. Es que necesitamos hacer esto primero, porque primero o atendemos al cliente o revisamos cómo ser mejores. Bueno, pues estas cosas te regresan tiempo en la vida real y esas cosas que no tenías tiempo para hacer, ahora tienes tiempo para hacerlas. Pero cosas que realmente valgan la pena, que realmente, como decíamos, que agreguen valor, que muevan la aguja y que hagan la diferencia. Ese es un caso. Otro caso, pues por ejemplo, es seguimiento a ventas en general. Hoy en día tenemos agentes que llaman por teléfono al prospecto, que le preguntan cómo ha sido el seguimiento, en qué lo pueden ayudar, si tiene algún interés en particular. También dan seguimiento por WhatsApp, dan seguimiento por correo y entonces ayudan a nuestros asesores comerciales a que el seguimiento al cliente sea mucho mejor, a que se sienta el cliente realmente único, apreciado, que estamos muy pendientes de él y que nos ayude a hacer un mucho mejor proceso de entendimiento del proyecto. Nunca se quita el elemento humano, que es el que el asesor comercial es el que al final va a cerrar el trato, va a sentarse con el cliente, va a tener ese trato y calidez humana que no puede tener la inteligencia artificial, pero le quitó 20 correos, le quitó 3 llamadas, le quitó 50 mensajes de WhatsApp, o sea, le ayudó a poder hacer más a nuestro asesor comercial y a que el cliente pudiera tener un mucho mejor seguimiento. Otra cosa, tú sabes que cuando platicamos de repente se nos van detalles, ¿no? El cliente dijo, es que me gusta el rojo. Y a nosotros, pues no por mala intención, sino se nos pela eso, ¿no? A la inteligencia artificial no se le va, no se le pela y queda registrado y se vuelve parte de nuestro proceso tomar en cuenta ese comentario que nuestro prospecto nos hizo. El proceso hay que primero arrancarlo ya. Hay muchas maneras de llegar, no hay un solo camino, solo podemos hablar de lo que a nosotros nos ha funcionado, que es identificar a líderes internos en la organización, que siempre los hay, líderes que les apasione el tema, que les apasione el cambio, las nuevas tecnologías, y formar un equipo especial. En el caso de nosotros le llamamos el AI SWAT Team, en donde estos líderes internos estamos toda la semana reuniéndonos para ver qué está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, cómo estos cambios nos afectan o qué podemos implementar y qué avances llevamos en la implementación de nuestros proyectos internos. Y volviendo un poco al tema anterior, ¿en qué estamos usándolo? En prácticamente todo. En análisis de información,
toma de decisiones, obviamente todos los workflows que son automatizables. La cantidad de información que existe en cualquier organización, en cualquier empresa, es poco digerible. Estamos en una era de demasiados datos que no son digeribles a veces para cualquier persona. Y por eso esa capacidad de digerir los datos y sacar relaciones y correlaciones para tomar decisiones se vuelve tan importante. ¿Cómo no morir en el intento? La regla número 1 es no rendirse. O sea, tienes que pasar por el hecho de decir, no, pues es que le pedí esto, pero no me supo dar la respuesta, no me ayudó, no me salió. Pues es como todo. ¿Quién juega fútbol y lo hace bien a la primera vez? ¿O quién se sube a una bicicleta y le da a 50 kilómetros por hora la primera vez? Todo es un proceso. Entonces, pues tienes que como volver a ser inexperto, aceptar, es un acto de humildad ser inexperto y decir, no sé nada de esto, necesito entrarle, ya sé que necesito entrarle y cometer los errores. Ahora, ¿cómo cometer menos errores y cómo pasar por este proceso sin darte todos los golpes que nos dimos nosotros? Pues justamente ese fue el por qué quisimos hacer el programa de Neuri Academy, que bueno, platicando la historia porque es muy interesante, habíamos hecho proyectos con Jorge Garza, que lideraba a una agencia de marketing que usaba inteligencia artificial en sus procesos de mercadotecnia, y luego vimos la posibilidad, ya que los dos estábamos muy metidos en este tema, oye, ¿cómo hacemos algo juntos y que pueda ayudar pues, a cambiar cómo están sucediendo las cosas? ¿Qué es lo que vimos? Que la mayoría de los empresarios quieren entrarle a esto, pero no saben cómo. No sabemos cómo. Y en ese proceso fue que decidimos hacer el AI Leadership Program para poder ayudar a los líderes empresariales a entrarle a estas tecnologías y cómo poder hacer de manera práctica cosas económicamente rentables. Y el programa lo que ayuda pues es justamente a no cometer todos estos errores. El clásico es darse por vencidos. Darse por vencidos porque, como te decía, pues hay muchas veces cosas que no funcionan a la primera y se descalifica a la herramienta. Yo te diría que la regla de oro ahí es, si no te dio la respuesta que tú esperabas, es porque tu prompt estuvo mal. ¿Qué es el prompt? El prompt es cómo le pregunto o cómo le pido las cosas a la inteligencia artificial. Entonces, si no salió lo que esperabas, es porque no hiciste tu prompt de manera correcta. Y en eso el prompt, híjole, hay un mundo y podríamos pasar horas hablando al respecto, pero por ejemplo, la IA no es buena leyendo PDFs o no es buena leyendo Exceles. Entonces tienes que convertir el PDF a imagen para que lo pueda analizar bien, o el Excel lo tienes que convertir a JSON, que es otro lenguaje. Entonces ya copias y pegas el JSON, se lo das y ya te puede hacer un análisis del Excel que querías. Pero si te rindes, pues ya ahí se acaba la magia. Y si le dices, oye, no pude pasártelo, ¿cómo te lo paso? La misma inteligencia artificial te empieza a dar las respuestas y a resolver las dudas. El cambio en la cultura es lo más fundamental. Las personas le dan demasiado valor a lo técnico y yo te diría que es un 70% la gestión del cambio y un 30% el aspecto técnico. ¿A qué me refiero? A que cada uno de los colaboradores tiene que pasar por el proceso que hablábamos de decir, no, pues me asusto, la niego, la acepto. Entonces tenemos que empezar a hablar del tema desde muy temprano con todos y tiene que haber confianza. La palabra clave es confianza. Decir abiertamente, claramente, no queremos reemplazar a nadie. Esto no viene a reemplazar a nadie, viene a empoderar a todos. Esa cultura de transparencia, de honestidad, de confianza, se tiene que ir dando desde las primeras etapas. Por ejemplo, ¿qué hicimos aquí? Convocamos una junta general, juntamos a todo el equipo de trabajo, no solo al AI SWAT Team, y hablamos del tema. Hablamos, a ver, esto está pasando en el mundo, esto es el cambio exponencial, esto es lo que significa para cada quien, esto es lo que vamos a hacer en la empresa. No queremos reemplazar a nadie, queremos llegar a nuevos horizontes que a lo mejor ni nos habíamos imaginado que podíamos llegar. Y a ver, en estas juntas, cuando salen estos miedos, hay que ser muy francos y decir, a ver, el día que vean que se le reemplaza a alguien por inteligencia artificial, pues ese día le paramos y le dejamos de echar ganas. Pero mientras tanto, mientras no se haga eso, vamos a darle con todo. Esto es tan trascendental y tan fundamental que tenemos que entender que tiene que convertirse en la principal ventaja competitiva de cualquier organización. Es decir, el dominio de esta tecnología es lo que te va a llevar a ser el líder de tu industria. Después de no morirte como persona y como organización,
esta debe de ser la prioridad número 1. Te va a separar completamente de tu competencia. O sea, si tu competencia hoy en día hace la logística mejor, tiene mejor precio, tiene mejor servicio al cliente, tiene mejor marketing, lo que tú me digas, gustes y mandes, si tú dominas esta tecnología, no te van a ganar, a menos de que ellos la adopten mejor y más rápido que tú. Pero tienes esta ventana de oportunidad que hoy en día se abre, que si tú decías, es que no le gano a esto porque son mejores, en esta ventana de oportunidad puedes sacar una ventaja. Regresando un poquito a las predicciones que me platicabas de 3 a 5 años, la inteligencia artificial integrada a la manufactura, a la producción, va a tardar un poco más porque tienen que integrarse los robots humanoides con la inteligencia artificial. Hay muchos casos que ya están muy avanzados, pero bueno, todavía falta para que podamos decir, oye, vamos a poder hacer producción. No los robots industriales, esos ya están muy implementados, sino robots humanoides que produzcan. Todavía nos falta para llegar a ese tiempo. Pero todo lo que sea de escritorio, de trabajo cognitivo en computadoras, eso se puede multiplicar muchísimo. En Estados Unidos, el Bank of America reportó que ya empieza a tener grandes retornos de inversión a la IA, nomás que llevan 10 años metido en este tema. O sea, desde hace muchos años están metidos. No, pero hay muchos reportes. Si tú lees los reportes de bolsa de Google, que ya hicieron en el tercer cuarto 25% de todo el código con inteligencia artificial. Y bueno, podemos decir, no, pero Google la vende, tiene un conflicto de interés. Bueno, Bank of America no vende inteligencia artificial y hay muchas otras empresas que no se dedican a esto y que están obteniendo. A ver, seamos prácticos. Esa pregunta la contesto muy fácil. ¿Cuándo habías visto esta cantidad de lana en el planeta fluyendo hacia allá? Nada más Microsoft acaba de declarar que va a invertir $80,000 millones en el 2025 en inteligencia artificial. Entre las granjas de servidores y todo lo que se tiene que invertir, ¿por qué están invirtiendo en energía nuclear? ¿Por qué todas las empresas del mundo están invirtiendo esta cantidad de lana? Como dice el dicho gringo, follow the money. Follow the money. Es más, te lo digo de otra manera. Las personas más inteligentes, más poderosas y más acaudaladas del planeta no te hablan de otra cosa más que de esto. Están totalmente metidos y yendo hacia allá porque entienden qué es lo que está pasando y tienen a lo mejor un poco más de información que la mayoría de nosotros. Bueno, de entrada, la traducción. Nosotros subcontratábamos servicios de proofreading en inglés porque la mayoría de nuestros productos se venden en el extranjero. Ya no es necesario tener a un editor o un traductor en ese sentido. Lo hace mejor, más rápido, más bonito, más persuasivo. No puede competir. Acaba de salir un estudio muy interesante donde dice que más o menos el 30% del diagnóstico de los doctores es acertado y el modelo O1 Preview daba un 80% de buen diagnóstico. Entonces ya estamos hablando que un doctor que se empodere con la inteligencia artificial va a poder dar mucho mejores diagnósticos a todos sus pacientes. Y así digo, la cantidad de servicios call centers, ya estamos haciendo nosotros llamadas con inteligencia artificial. A ver, la cantidad de industrias que se van a revolucionar, yo te diría son todas, pero las de ahorita, digo, ve la acción de las compañías de call center, se ve el cambio. Creo que es sencillo de ver qué industrias van a ser revolucionadas más rápido. ¿Cuáles están más protegidas? Las que tengan un valor humano irreemplazable por el momento. Por ejemplo, nadie te puede dar un masaje mejor que una masajista o un masajista, o cortarte el pelo mejor que un estilista. Hay nichos que todavía están protegidos. El AI Leadership Program lo que le va a aportar al participante es primero un marco conceptual, un marco informativo, teórico y práctico. Es decir, cómo debo de pensar de la inteligencia artificial, no basado en opiniones, basado en datos. Es decir, los datos dicen que esto es lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Luego, el marco teórico que es qué es, cómo funciona, qué hay detrás, porque dicen, no, es que es una caja negra. O sea, sí es una caja negra, pero hay mucho que se puede saber y entender de cómo funciona la tecnología. Y luego la parte práctica es, bueno, ¿cómo la implemento? ¿En qué me va a ayudar? Esa parte es fundamental. Y luego, los pasos a seguir. Ok, ya sales del programa, ¿qué hago? Este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3, este es el paso 4. ¿Qué tengo que hacer en pasos para llegar a un nivel en el que diga, ya no estoy detrás de la curva viendo a ver qué pasa? No, ya estoy adelante viendo
qué es lo que va a suceder y adelantándome a los hechos. Ahorita me preguntabas de los errores. Al estar viendo las herramientas, de repente pasa que descalificas una herramienta y dices, no, esta herramienta no nos sirve por esto y por esto. Y regresas un mes después a evaluar la herramienta y ya evolucionó muchísimo. Entonces ya es mucho más útil. Esa manera de pensar y esos desbloqueos, esa cadencia de trabajo es la que te va a llevar a que te blindes de que venga el cambio que venga, tú vas a estar listo para entenderlo, evaluarlo, adoptarlo, regresarte a adoptarlo o a evaluarlo después. Es, digamos, un método de trabajo, una cadencia en donde vas a ir pudiendo fluir. El otro tema que se va a adquirir en el programa es una comunidad de líderes. Esto es importantísimo. En todos los programas exitosos, lo que tienes que salir al final es con una comunidad de entre peers, o sea, gente que está en la misma posición que tú, que tiene los mismos problemas que tú, que se enfrenta a los mismos retos que tú, y decir, oye, tengo este problema. Entonces en la comunidad te vas ayudando y te vas generando, aportando valor. Obviamente con nosotros detrás también empoderando a esta comunidad, pero las mejores respuestas vienen de la experiencia de los otros. Entonces todos los participantes van a aprender entre ellos y nosotros vamos a aprender de ellos y ellos van a aprender de nosotros. O sea, se genera esta comunidad. Es una de las cosas más importantes porque lo que queremos es que México no se quede atrás en este cambio de era. Es un cambio de era y si México no se pone las pilas, no se pone a la vanguardia, vamos a quedarnos atrás en frente a otros países. Y esta comunidad seguramente será factor fundamental en que nuestro país no se quede atrás. He escuchado muchas veces decir, no, es que no me gusta la inteligencia artificial o no es para mí. Y definitivamente vuelvo a lo mismo. No importa si te gusta o no, si crees que es para ti o no. Tu opinión de esta tecnología es irrelevante, nuestra opinión, porque va a suceder. Nos guste o no, estemos listos o no, queramos o no, sea para nosotros o no. Entonces, pues es para todos, a menos de que tu decisión consciente sea yo me voy a quedar afuera de este cambio de era, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Tú imagínate hoy una persona que no utiliza el internet o no habla por teléfono o que no tiene un smartphone, pues habrá cosas buenas, pero de muchas otras cosas de cómo funciona hoy el mundo, pues prácticamente te vuelves inoperable. La diferenciación principal del AI Leadership Program es que está enfocada y hecha para líderes empresariales, 1. 2, que fue hecha por empresarios, para empresarios. Entonces hablamos no desde la teoría, sino desde la práctica y desde lo que con mucha confianza y mucha autoridad moral podemos decir, esto funciona, esto no funciona, esto sí nos dio resultados, esto no nos dio resultados. Ahorita yo veo, hay maestrías de inteligencia artificial o programas académicos, sí te pueden enseñar a temas de Machine Learning, pero el Machine Learning ya es una cosa que es pasada porque es para cosas muy específicas. Te ayuda a optimizar un proceso y un proceso nada más. Por ejemplo, el jugar ajedrez mejor que cualquier humano, eso es lo que una inteligencia artificial acotada te puede ayudar, como el Machine Learning. La inteligencia artificial generativa, la de los Large Language Models que están ahorita en el mercado, los LLMs, esa es muy diferente. Y esa no se puede en una maestría, porque para cuando sales de la maestría ya cambió todo. Insisto, cada 2 semanas salen cosas nuevas, impresionantes, que tienes que estar implementando. Entonces, desde la práctica, desde lo que funciona y no funciona, de empresarios para empresarios. ¿Y por qué estamos concentrados ahí? Porque sí, el liderazgo importa más que nunca. El liderazgo hoy en día y ante este tipo de cambios, el liderazgo importa muchísimo. Quien quiera hacer un liderazgo tibio no la va a armar, no la va a hacer. Se tiene que hacer un liderazgo decidido, contundente, valiente, hablar de las cosas, de lo que está pasando en el mundo, ser honestos con el equipo, decir este es el plan, esto es lo que queremos y hacer cosas que den miedo. A ver, da miedo meterse a hacer cambios, da miedo hablar abiertamente con todo el mundo. Muchas cosas que dan miedo, pues hay que enfrentarlas y superarlas. Es un gran punto, te ayuda mucho a ser mejor líder también. Como esta cosa tiene la habilidad de interactuar y hablar con muchísimos humanos, miles de personas, te ayuda a entender lo que tú no estás viendo. Es decir, una pregunta muy interesante que se hizo viral en redes sociales es, por ejemplo, de todas las interacciones que hemos tenido, ¿qué puntos débiles tengo
o qué puntos ciegos ves en mí. Y te saca cosas que, wow, o sea, ni te imaginabas o que no habías pensado que tenías. ¿Por qué? Porque como tiene una muestra de todo, bueno, no de todo, pero de millones de personas, sabe en las interacciones cuáles son tus puntos ciegos. Entonces, claro que te ayuda a ser mejor líder. Ahora, vamos a ser recordados por lo que logremos, no solamente de manera individual, sino qué impacto tuvimos en la vida de las personas. Entonces, la capacidad de tener un impacto positivo en la vida de las personas hoy es más grande que nunca. Y por eso también, por ejemplo, metimos el hecho de que el 10% de los ingresos del programa se van a usar para educación en inteligencia artificial a personas de escasos recursos. Porque como dijimos, nadie se puede quedar atrás. Con esta tecnología tenemos que empoderar a todos. No puede ser la tecnología de los ricos, la tecnología de los que más tienen. Tiene que ser algo que nos ayude a todos. Y por eso los liderazgos positivos y conscientes son los que van a hacer la diferencia. Los resultados concretos que se pueden esperar son poder tener un dominio general de qué es la tecnología y cómo la puedo implementar en mi organización para llegar a resultados concretos, rentables y económicamente valiosos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las personas que trabajan empoderándose con la inteligencia artificial ven aumentos en su productividad y calidad del trabajo. En código, como platicamos ahorita, puedes esperar producir el doble de código empoderándote con inteligencia artificial que si no te empoderas. Y no solo el doble de código, mejor calidad de código, mejor estructura y documentación, porque en lo que te está tirando el código también te está documentando. Cómo analizar proyectos de inversión, cómo analizar información que es de la Big Data para sacar conclusiones que, bueno, es valiosísimo esto en un negocio. Hay muchas historias al respecto que cuando una aerolínea quitó las uvas del menú se ahorraron no sé cuántos millones de dólares. O sea, cuando tienes una información que de la Big Data te dice, oye, descontinúa este producto, cóbrale a este cliente 3% más, súbele el término de pago a este cliente proveedor. Ese tipo de cosas y conclusiones muy concretas mueven la aguja para el otro lado. Lo parto en dos. Una es cómo aplicamos la inteligencia artificial a nuestros procesos internos y luego cómo los aplicamos en cosas que le den beneficios a nuestros clientes. Te platico una de los beneficios a nuestros clientes. Tenemos hoy en día en desarrollo y por lanzarse el primer escritorio de altura ajustable con inteligencia artificial integrada, donde tú puedes hablar con tu escritorio, darle tu meta de calorías a quemar y sola te va a decir, oye, pues es momento de pararnos, cuánto tiempo parado, cuánto tiempo sentado. Es decir, la integración de este producto es a lo que la vamos a llevar es al primer escritorio inteligente con el que también te puede ayudar a trabajar. Integrando los LLMs vas a poder hacerle ya preguntas de tu trabajo y que te ayude a trabajar mejor. Y en la parte de todos los procesos internos, pues como te comentaba, agentes. ¿Qué son agentes? Son integraciones de la IA con todos los procesos internos y con tus sistemas, conectado a tus sistemas y a tu información, que te ayuden a hacer cosas económicamente valiosas. Ejemplos concretos: registro de facturas, registro de pagos de clientes, temas contables, servicio al cliente, marketing, videos que antes costaban 50,000 pesos producirlos, hoy los hacemos en un día y las plataformas estas te cobran $50 al mes. Quien esté cuestionando todavía el retorno a la inversión está haciendo, creo yo, las preguntas equivocadas. Y los casos de uso son en todas las actividades que no sean de manufactura física o de trabajos físicos. Todo lo que sea trabajo intelectual, hay una gran oportunidad de hacerlo mejor, más rápido, más eficiente. ¿Para qué? Para que los humanos podamos volver a ser humanos y dedicarnos a lo que sí agrega valor. No se esperen a ver si esto va a jalar o no, porque cuando te esperes a ver si va a jalar o no, tu competencia ya te va a ganar. O sea, va a ser demasiado tarde, te van a llevar una ventaja. Quien asista al programa y después haga bien los pasos subsecuentes, sin duda va a poder convertirse en el líder de su industria, en el líder de su segmento de mercado y pensar ya en otras cosas más emocionantes también después de esos pasos. Cuando ves la cantidad de ventajas competitivas que esta tecnología te puede dar si la implementas bien, te cae muy claro el 20 que
ahí es como le ganas a la competencia. El programa es dirigido exclusivamente a líderes empresariales. ¿Qué queremos decir con esto? Directores generales o de área, es decir, director de finanzas, director de tecnologías, personas que participan como consejeros de un consejo de administración y dueños de empresas. Esos son el perfil. Va a haber 24 programas en toda la República, 2 al mes, donde le vamos a dar la vuelta a todo el país. Hay un límite de 2 participantes por empresa. Yo lo que recomiendo es que vaya, por ejemplo, el director general y el director de finanzas o de tecnología, o el director de finanzas con el de tecnología, que vayan 2 personas de la organización. Entonces 50 empresas, 100 participantes como cupo máximo y que tengan ese perfil exclusivamente es muy importante. ¿Cómo contactarnos? En neuria.com. También pueden ahí en la página también hablar con Sofía. Sofía es nuestra embajadora de inteligencia artificial. Pueden tomar el teléfono, hablarle por teléfono, interactuar con ella, sacar todas las dudas. Y si Sofía no logra responderles todas las dudas, también pueden hablar con cualquiera de nosotros para sacar cualquier otra inquietud que haya, porque a veces queremos hablar con una persona y ya está, y lo entendemos. Pero creo que se van a sorprender al platicar con Sofía de dónde está la tecnología ya hoy en día y qué pasaría si yo tuviera a Sofía en mi empresa ayudando.